de nuestro país, y por lo mismo queremos ir recorriendo la historia de los terremotos y de estos hechos complejos que nos han calado hondo, ¿verdad? Desde distintas generaciones también. Es por eso que hoy queremos bienvenir a Armando Cartes, abogado, doctor en historia y profesor titular de nuestra Universidad de Concepción, para hablar efectivamente de la historia de los terremotos en nuestro país. Es un gusto para nosotros, profesor, que pueda estar con nosotros en esta jornada importante, en este modo 27F, donde queremos ir reconociendo hitos que son obviamente tan importantes para la historia de nuestro país. Yo celebro este espacio porque el terremoto es algo contingente, pero también tiene dimensiones históricas profundas que son parte de la identidad de Concepción, así que tiene sentido mirar hacia atrás también. Profesor, partir consultándole, cuando obviamente nosotros investigamos acerca del 27F, de los terremotos, en Chile y Concepción en particular, al menos desde el registro histórico que tenemos habilitado para todo nuestro país, parte con un terremoto en Concepción en 1570. Desde ahí en adelante comienza el archivo en cuanto a este tipo de eventos. Estamos marcados. Claro. Bueno, el terremoto, algunos dicen que no es historia porque es un evento geológico, son fuerzas de naturaleza que se revelan, pero impacta tanto la vida de las personas, de las ciudades, a nivel colectivo, individual, que claramente tiene implicancias históricas y sociales. Ahora, la historia se dice que comienza con los registros, antes de la prehistoria, pero no hay que dejar de decir que grandes cataclismos formaron el mundo actual, nuestro continente, especialmente nuestra América, pues ya sabemos que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde los terremotos, los volcanes y las placas que se cruzan son una constante. Pero ya en el tiempo histórico, que corresponde, digamos, a la llegada de los españoles, etcétera, sí, el que usted menciona probablemente sea el primero, porque Concepción, recordemos, se fundó a orilla del mar en 1550, y 20 años después ya teníamos un primer terremoto que deja huella. Y la huella que se recuerda no fue tanto los muertos, es una ciudad muy pequeña, poco poblada, el mar se salió, inundó todo, se formó una ermita, porque en esa época se pensaba que la fe y la religión era la forma de precaverse de nuevos episodios, y también porque se pensaba que era quizás Dios que castigaba los pecados del mundo. Se hizo una ermita, órdenes religiosas marcharon, se hicieron cofradías, etcétera. Pero los terremotos siguieron repitiendo, así que se perdió un poco la fe en la capacidad de la religión de salvarnos de los terremotos. Así que ese es el gran legado de ese primer terremoto del 1570, que es uno de los 4 grandes del tiempo colonial, son muchos más, pero hay 4 que realmente se recuerdan y que trajeron no solo los terremotos, sino también el tsunami, o sea, la destrucción por las olas del antiguo Penco, ahí donde está hoy día esa ciudad. Claro, y ese éxodo de Penco a Concepción y lo que permite los cambios culturales finalmente, lo que, bueno, recordamos ahora estos 15 años, muchas personas mayores en su momento decían, si hay un sismo de una magnitud que no podemos mantenernos de pie, hay que ir a altura, sobre todo si estamos en los lugares costeros, obviamente. ¿Cómo se va traspasando también eso, pensando en 1570? No sé, pienso en lo más contemporáneo, en los años 60, lo que vivimos en plena Plaza de Concepción y estas imágenes de la catedral, yo creo que es como imágenes icónicas de esa catástrofe, pero ¿cómo va marcando también en lo cultural a nuestra sociedad, donde vamos teniendo un cierto conocimiento, pero parece que se nos va olvidando también lo que hemos vivido en años anteriores? Es verdad, porque los terremotos son recurrentes, siempre sabemos que viene otro, no sabemos cuándo, y la periodicidad no es exacta, a veces ocurre cada 20 años, a veces cada 80, es porque se va acumulando energía. Y porque a veces lo que ocurre es que un gran terremoto como el de 1630, en realidad se considera Valparaíso, aunque destruyó Concepción, entonces por lo tanto no necesariamente el hecho de que sean seguidos quiere decir que la energía se liberó, puede ser que se haya liberado de una región distinta, por eso es bastante impredecible todavía. Cuando son seguidos, por supuesto, esa experiencia previa se traspasa y la gente actúa de manera más prudente y oportuna. Cuando en cambio pasan 80, 90 años, los olvidamos, los perdonamos y después incurrimos en conductas imprudentes, no solo en nuestra conducta cotidiana, sino también en dónde construimos, con qué construimos, en qué lugares y de qué manera. Y lo más interesante es cuando en Concepción se traslada de Penco a este lugar de La Mocha, se hace una ciudad diferente, casas de un piso, avenidas anchas. Quien podía en el patio tenía una construcción de madera para precaverse. Pero los terremotos por alguna razón eran más frecuentes que ahora, o al revés, terremotos más pequeños nos producían mucho más daño. O sea, el terremoto del 39, que provocó una gran destrucción de 1000 muertos en Concepción, fue 7.8. Y el 8.8 del año 2010, en cambio, solo produjo 50 muertos, que es terrible, pero comparado a los 10.000. O sea, quiero decir que la ciudad de Concepción se hizo para los terremotos, con calles más anchas, en que la altura de las casas era más baja que el ancho de la calle, cosa que si las casas caían hacia el centro, la gente se paraba al centro de la calle salvada. Y eso no ocurre en otras ciudades chilenas más antiguas, como Curicó o quizá Los Ángeles, que están más expuestas. Concepción, en cambio, es una ciudad hecha a escala de un buen terremoto.
Profesor, si nos puede ir contando y situando en las características efectivas de estos terremotos, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas que se pueden aplicar y comentar hoy día a las personas que nos están viendo para saber efectivamente cuáles son las características de cada uno de estos terremotos que se fueron registrando en nuestro país? Bueno, para no agobiar, pensemos que son 8 grandes terremotos, 4 en el tiempo colonial, antes de la independencia, y 4 en tiempo republicano. El tiempo colonial es ese que mencionamos en los 70, cuando la ciudad recién se estaba formando. Hay uno muy importante que se recuerda también en el siglo XVII, 1657, que destruyó Concepción. Hay dos en el siglo XVIII, del 30, 1630 que mencionamos, y el del 51, que fue el que provocó el traslado. De esos 4 terremotos, todos fueron con tsunami. La ciudad estaba en penco y por lo tanto lo que más se recuerda es el horror de la ola gigante entrando, peces nadando en los conventos, chorros azufrosos saliendo por las calles, caballos nadando en la ciudad, barcos pasando por encima de los conventos. Hay unas descripciones bien terribles, pero también son interesantes y pintorescas. Eso en cuanto a los coloniales. En cuanto a los republicanos, el de 1835, apenas 20 años después de la independencia, cuando la región estaba destrozada por la guerra muerte, empezaba a ponerse de pie, ese terremoto destruyó todo el sur y se pensó que la ciudad desaparecía. Fue un gran rezago económico que provocó que Concepción quedara atrás respecto a Santiago, provocó que mucha gente emigrara, la verdad que a Concepción le produjo un daño económico y social que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Después del 39, en el siglo XX, del 60 y este 2010 del siglo XXI. Los únicos que no fueron maremotos fueron los del 39 en esta zona y del 60 en esta zona. Sabemos que el del 60 fue más bien el terremoto de Valdivia, que destruyó para siempre, el más fuerte de la historia de la humanidad, registrada, 9,3, que destruyó no solamente las construcciones, sino también elevó el terreno y cambió para siempre el paisaje. Pero para nosotros los que fueron maremotos fueron estos del 2010, por supuesto, y el del año 1835, y todos estos coloniales que finalmente se traducen en que la ciudad deja la orilla del mar y se viene entonces a este valle interior más seguro, más elevado, precaviendo nuevos eventos. Ese evento del 1835, tiene 2 datos bien entretenidos, al menos de comentar. El primero, se decía que los indios, en ese tiempo llamados indios, habían sido parte de la generación de este evento porque habían sido expulsados de la ciudad. Y eso era como una venganza que había parte obviamente del tema, según el Centro de Sismología Nacional. Además, Charles Darwin desembarca y hay escritos de lo que fue la devastación producto de el terremoto y posterior tsunami. Y la zona de ese evento es similar a la que se vivió en el terremoto del 2010, en cuanto a el grado de afección por la ola que ingresó al territorio. O sea, son muchas historias y sobre esas mismas, sí, la cosmogonía mapuche tiene muchas referencias a los terremotos porque ellos también han vivido este territorio que se agita. Los pillanes, que son los volcanes, son parte también de su cultura y ellos asocian, ¿no es cierto?, a esta fuerza de la tierra y a la molestia de sus dioses en los grandes movimientos telúricos. Así que, por lo tanto, hay estudios de Ricardo Lenz sobre los mapuches y los terremotos. Darwin, fíjate, siendo un joven muchacho de menos de 30 años, vino en el Beagle a dar una tremenda vuelta al mundo, de la cual surge su teoría de la evolución de las especies. Estaba en Valdivia, no en Concepción, el día 20 de febrero del año 35, cuando fue el terremoto. Se le movió la tierra, llegó a Concepción 6 días después. Y cuando llegó a Concepción, estuvo a la orilla del mar, encontró que estaba todo súper hediondo. ¿Y por qué estaba hediondo? Porque la tierra se había levantado 2 metros y todos los bivalvos, los moluscos, los locos, quedaron sobre la superficie, en verano se pudrieron y estaba todo pasado. Es un dato. Después él se trasladó a Concepción y vio la ciudad destruida, vio la catedral caída y dijo: esta ciudad jamás se va a reconstruir. Por suerte en eso se equivocó. En otras cosas fue muy acertado, claro. Pero menos mal que para juzgar lo humano era menos acertado que para juzgar lo biológico. Así que Concepción se reconstruyó una y otra vez porque es una ciudad muy resiliente. Eso no lo sabía el gran Darwin, ¿eh? Y respecto también a lo que nos permite, bueno, comentábamos fuera de cámara, profe, que usted para el terremoto del 2010 tuvo la oportunidad también de recorrer la región, poder cuidar también el patrimonio. Me imagino que en los terremotos anteriores que hemos mencionado, probablemente hubo personas también, como lo fue usted en esta oportunidad, de ir recorriendo, de mantener esto, el resguardo, porque finalmente es la única manera también de mantener vivo esos elementos, ya sea cosas más tangibles, pero también los mismos espacios de poder
mantener el cuidado dentro de lo que puede ser pérdidas por tsunami, en muchos casos se dan incendios también en estas mismas catástrofes, que hay también de ese resguardo que ha habido de la historia, del patrimonio durante todas estas catástrofes. Bueno, el patrimonio material, histórico, arquitectónico es la gran víctima de los terremotos de Concepción. Concepción es una ciudad histórica, pero tiene muy pocos vestigios del pasado. En la actual ciudad de Concepción, ¿qué queda del siglo XIX? La estatua de los Aceres en la plaza, quizás un pozo ahí en la catedral y casi nada más. Entonces, yo he estado en ciudades más nuevas que Concepción, como Cuenca en Ecuador, Patrimonio de la Humanidad, porque todo se conserva, y porque también tiene una voluntad de conservar. Fíjense que en Arequipa, en Perú, hay una catedral con torre neoclásica que se cayeron en el terremoto 79 y la repararon. Y la consecuencia es que Arequipa es patrimonio de la humanidad y Concepción es una ciudad que no se considera histórica a sí misma. Así que en esto, en parte es el terremoto, pero en parte también es la desidia, el desinterés. Concepción es una ciudad que siempre mira hacia adelante, no mira su pasado, no lo valora. Y por supuesto la tragedia genera otras prioridades y otras urgencias, pero también oportunidades de destruir, de hacer un negocio inmobiliario, de hacer un edificio de 20 pisos donde antes había una casa antigua, y eso se ve mucho. Yo como historiador lo vi, me di cuenta que el terremoto del 39 hubo mucho daño innecesario, que el terremoto del 60 se votaron cosas que no tenían por qué votarse. La iglesia de Sacramentina, por ejemplo, que está donde está el Colegio de Humanidades hoy día, se cayó el 54, la votaron, no es que se haya caído. El Liceo de Hombres resistió hasta el 60. El teatro no lo votó el terremoto, fue, dinamitado el 76. O el mayor vestigio de nuestro pasado, que era la Municipalidad de Concepción, ahí en Aníbal Pinto con Barro, un edificio Bozar precioso, fue destruido por un negocio inmobiliario en el año 66 para construir una nueva municipalidad. Todo puede entenderse en una racionalidad económica e inmobiliaria, pero no ocupemos el terremoto, fue una decisión que si hubiera una voluntad más fuerte de proteger el patrimonio, no habría caído. Por eso, cuando vino el terremoto del 2010, con esta conciencia, nos unimos con varias personas más, con Cristian Paulsen, con el arquitecto Rodrigo Burgos, y salimos con Alejandro Mijovilovich, fuimos a recorrer la región, estuvimos en Los Ángeles, peleamos ahí, conversamos a la comunidad de no aceptar que se votara el liceo, fueron a la oficina del alcalde, le dijeron que esto no puede ocurrir, y hoy día el liceo está preservado, el gran centro cultural, la Corporación Cultural de Los Ángeles con la ministra, llegamos a Arauco, lamentablemente la torre, la catedral ya se había caído, peleamos por algún edificio en Concepción, entregamos normas de conservación, fuimos al cementerio, y algo se pudo salvar, pero la verdad que la urgencia es muy grande y uno entiende que en la necesidad y en la emergencia el patrimonio pasa a ser secundario y bueno, se produce siempre una pérdida patrimonial, física, que también significa a la larga una pérdida de memoria, una pérdida cultural, un desarraigo de las personas que tiene un impacto, digamos, yo diría psicológico muy negativo en la comunidad y por eso es importante mantener estos vestigios. Por eso yo me alegro el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, para recuperar la estatua de los Aceres, la recuperación que se hizo de la escultura de Martínez de Rosas, mismo Higgins que cayó en los tribunales, quedó quebrado en el suelo. Qué distinta fue la actitud de la ciudad de recuperar su patrimonio frente a lo que ocurrió después del estallido social, que deliberadamente destruirlo sin tener muy claro por qué. Por eso los terremotos, como decíamos delante, sacan afuera lo mejor y lo peor de las personas. Profesor, sabemos que la educación es crucial a la hora de poder conectar a las nuevas generaciones y a las personas que están interesadas también con hechos que van marcando la historia de un país. ¿Cuáles son los libros más representativos y más importantes que se pueden ir invitando a que la gente vaya reconociendo, que existan quizás en biblioteca o incluso en internet, para nosotros ir recorriendo y conociendo todos estos hechos que tienen relación con los terremotos? Fíjate, curiosamente, en los episodios más extremos de la vida en comunidad existe una pulsión por escribir. La gente necesita dejar un testimonio, contar algo, y por eso no tiene que ver, pero la independencia, en las grandes guerras, cuando se trata, por ejemplo, del régimen militar, hay mucha bibliografía. También de los terremotos, yo tengo la colección de unos 60 libros sobre los terremotos, increíble como la gente ha escrito testimonios personales, varias empresas, universidades sacaron libros testimoniales contando cómo fue para ellos. Otros lo hacen desde el punto de vista más científico, más geológico, otros lo hacen desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico. Hay mucha bibliografía sobre el terremoto que se puede recopilar, porque también hay testimonios coloniales, sobre todo el terremoto del 51, cuando la ciudad se vino, porque hubo informes que levantaron del gobierno, los vecinos votaron, y todo eso quedó registrado y se ha publicado. Para mí me parece muy interesante un libro que editamos sobre el cementerio, que se llama Cementerio General de Concepción, perdón, es un libro propio, se llama Patrimonio Recobrado, porque ahí se cuenta todas las intervenciones que hicimos con el equipo de la Corporación Senco, con apoyo municipio y gobierno regional, y también de muchas otras instituciones y personas para ir poniendo de pie el terremoto, el cementerio, no solo de los daños del 2010,
sino también de los años del 39 y del 60, y ahí entonces se queda visto cómo se puede recuperar cuando hay voluntad y un conocimiento técnico. ¿Está en el archivo? Está en el Archivo Histórico de Concepción. Sí. A ver, ¿me da el nombre de nuevo para Mira, mostrar? el libro, en el portal del Archivo Histórico de Concepción, está el libro que se llama Cementerio General de Concepción, Patrimonio Recobrado. Y ahí se puede descargar gratuitamente, están disponibles esos libros, se publicó con apoyo del gobierno regional, y ahí se ven las intervenciones. Y creo que ese libro es un modelo de lo que se puede hacer en muchos lugares, donde nos encontramos con las estatuas en el suelo, caídas, nadie se hacía cargo, y poco a poco se mostró que al levantarla no solamente se levantaba un trozo de mármol, sino también la esperanza de la gente, la memoria, el recuerdo, el cariño. Y hoy día, ¿quién puede negar que el cementerio, con sus 30 hectáreas, con sus 200 años, un gran patrimonio de la ciudad? Y entonces ese libro ha sido un modelo también para otros cementerios de cómo hacer las cosas. Además, no solamente levantar los fierros, sino hacer un modelo de gestión de cómo conservarlos, de cómo mantenerlos en el tiempo. Y en el cementerio, lo último que les comento, que en el cementerio hay un gran mausoleo de Emilio González, que quedó caído, inclinado, a punto de caerse. Entonces ahí lo que se dio derecho es echarlo abajo, pero nosotros no hicimos eso, lo estabilizamos y quedó inclinado. Quedó inclinado para siempre, una mole de 50 toneladas, para que los niños del presente puedan saber lo que le hace un terremoto a una ciudad. Porque todo se recuperó. Usted está mostrando estos edificios que van a demoler por fin y no va a quedar ningún vestigio, y eso nos ayuda a que recordemos. Entonces, cuando van allá al cementerio, ven, claro, el mausoleo del héroe, porque estuvo en la Guerra del Pacífico, ven la escritura neoclásica que ya no queda en la ciudad, pero también ven lo que le hace un terremoto a una ciudad congelado en el tiempo, y sirve como un museo de sitio de lo que fue el terremoto para las actuales y futuras generaciones. Cuidado y todo. Sí. Lo declaramos Monumento Histórico Nacional, así que aunque yo no esté, va a seguir siempre cuidándose y mostrando lo que fue este terremoto para la Gran Concepción. Profesor, hemos hablado obviamente del patrimonio, de lo que significa la historia y la memoria para el pueblo, pero no solo para la gente y la sociedad civil, sino que también para las autoridades. Las decisiones que se tomaron, por ejemplo, una de ellas en política pública tan importante como trasladar una ciudad. Hoy en día lo que es el actual Penco, lo que es el actual Concepción, cómo cambia también la organización dentro de lo que eran los contextos en aquella época, lo que era mover la ciudad también hasta este lugar, y cómo eso ha generado también impacto en la forma en que las autoridades comienzan a pensar o a tomar decisiones en base a estos hechos también que ocurren. Fíjese que es súper interesante ese traslado a las ciudades. No es algo único de Concepción, ¿eh? Chillán fue trasladada después del terremoto 35, y por eso hoy día existe Chillán Viejo, que es la ciudad original, y el Chillán actual, que ahora están conurbados, igual que Concepción, por una gran ciudad, y que es producto justamente de un terremoto y una ciudad que se relocaliza. Chillán, a diferencia de Concepción de Penco, no fue destruido, quedó todos los recalcitrantes, los nostálgicos se quedaron, otros se fueron, y finalmente hubo dos ciudades, una rica y una pobre, que hoy día hasta las dos bien homologadas, porque a partir del año 96 Chillán Viejo es también comuna, se ha pavimentado, es un municipio, por lo tanto ha tenido un buen desarrollo urbanístico en los últimos 20 años. Pero en el caso de Concepción, yo quiero contarles que antes, en el terremoto de 1657, se empezó a trasladar la ciudad al río Maule, al Duao, llevarse a Concepción, lo que significaba correr la frontera 200 kilómetros. O sea, entregar este terreno que los españoles ya estaban ocupando y correr la frontera, digamos, y devolverse a los mapuches. La implicancia de eso. Eso fue la desesperación, pero los vecinos se negaron, los vecinos quisieron quedarse, correr el riesgo, reconstruir, y la ciudad se quedó. Por eso, la lección de eso, yo lo contaba en el año 2010 a los empresarios, es cuidado con la reconstrucción promovida desde el centro de Chile, del centralismo, porque a veces hace más daño que bien. Imagínense, Concepción no existiría. Pero el traslado más conocido, por supuesto, es este de Penco. Yo quiero contar que Concepción se destruyó varias veces con los maremotos y no se trasladó. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se trasladó entonces ese año si siempre se destruía, se reconstruía? Por dos razones, según yo. Una es porque hubo un maremoto en 1730 y otro el 51. Que la misma generación, en menos de 20 años, tenga que rehacer la ciudad, dos catedrales que demoran 40 años en construirse, fue un poco mucho, ¿no es cierto? No hubo tiempo de recuperarse, pareciera que fue demasiado devastador, todavía están ahí las ruinas de la ciudad destruida cuando había que de nuevo trasladarse. Además que el 30 se destruyeron todos los registros, los títulos de propiedad, el cabildo de la ciudad. El otro día el gobernador me escribió cuando fue su acto de instalación, me preguntó: Armando, mándame el acta de fundación de Concepción. Le dije: no existe, se la llevó al mar. Entonces, muchas cosas se han podido recrear a partir de documentos que están en el Archivo de India o en otros lados, pero Concepción perdió mucho de su historia. Pero en el año 51 pasó una cosa que no había ocurrido antes.
el maremoto destruyó el puerto. Si ustedes van a Penco, está el Fuerte La Planchada, ¿no es cierto? El Fuerte La Planchada es un fuerte pequeño que no protege una bahía de 20 millas. Lo que protege es el puerto. Entonces los barcos venían, se ponían al frente ahí, los cañones de la planchada, ahí se ve la imagen, que eran 17, protegían el desembarco y el puerto funcionaba. Pero si ustedes, yo cuando niño iba a bañarme a Penco, uno caminaba 300 metros y con el agua hasta aquí no va siendo niño, por lo tanto el puerto se perdió. Y de hecho, el puerto que hay hoy día, que la COSAF, son puertos que han tenido que dragar o puertos muy profundos. Y entonces, una ciudad sin puerto hoy día, y sobre todo en tiempo colonial, no sería para nada. Y por eso entonces, en esa época, La Serena tenía por puerto Coquimbo, Santiago, Valparaíso y Concepción estaba en Penco. Y cuando se acabó el puerto, se trasladó a la ciudad y se designó a Talcahuano como puerto de la Concepción. Y por eso es que Talcahuano, yo diría equivocadamente, celebra como fundación el año 64, 5 de noviembre, que no fue la fundación de la ciudad, sino el día que fue declarado como puerto, surgidero y amarre de la Concepción. Porque Concepción ahora quedó separado de la ciudad del puerto, la ciudad que al interior, a 8 kilómetros del mar, y el puerto en Talcahuano. Después Talcahuano creció urbanísticamente, se transformó en villa, y después en ciudad, por supuesto, una gran ciudad hoy día, y con urbana, con una gran Concepción. Pero por eso nos vinimos del mar, no por miedo a los terremotos, porque nunca le hemos tenido miedo, sino porque se acabó el puerto y sin puerto no hay ciudad. Profesor, me quedo dando vuelta un poco esto respecto al cementerio y mantener esa como cicatriz, por así decirlo de alguna manera, y que nos mantenga ese recuerdo. Si finalmente es curioso, mientras estamos preparando todo este material y uno va sacando cuñas o declaraciones de las personas en la calle, uno va viendo, de repente ve a jóvenes y uno dice, debe haber tenido 2 años cuando fue el terremoto. Ni y claro, siquiera nació. O no sé, piensa jóvenes que van a entrar este año a la universidad, 18 años, tenían 3 años, o sea, no tenían mucha noción, y estamos hablando ya que son personas adultas. O sea, cualquier persona de menos de 25 años no tiene memoria, así rápido va quedando atrás tus recuerdos, por eso los errores se pueden repetir. Y por lo mismo lo importante también de mantener esto, pero ¿cómo lo mantenemos de acuerdo al cuidado del patrimonio? Pensando en alguna declaración que me entregó el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, pensando en el mercado. En esta mole en Talcahuano, que claro, hay un tema económico, hay un tema también de resguardo social, el espacio. No sé, como historiador, mantener estos espacios, recuperarlos de alguna manera. En algunos momentos se hablaba incluso, por ejemplo, en el Alto Río, en todo este espacio, de hacer tipo museo. ¿Cuáles son las mejores alternativas? No sé si mejores alternativas, de acuerdo también a la realidad que tenemos en el Gran Concepción y con estas heridas que siguen abiertas finalmente, porque no son cicatrices, no están bien cuidadas, sino están literal abiertas en muchos casos, que mantienen el dolor de los vecinos y finalmente también del descuido de tantos años en aquella comuna. Es interesante ese tema porque cuando fue el terremoto, varias personas hablaban justamente de mantener el Alto Río, pero ha sido un drama recordar el dolor de las familias muertas en un lugar tan central de la ciudad. Varios plantearon mantener edificios así como estaban destruidos, en ruinas. De hecho, si uno piensa en Europa, hay muchas iglesias que quedaron bombardeadas por la Segunda Guerra como vestigio del terremoto. Uno a Hiroshima, todavía está ahí ese edificio en ruinas. No sé si es bueno o malo para la sanación de las personas. Yo no soy partidario de mantener edificios completos destruidos porque eso no es sano. Pero, por ejemplo, claramente tiene que haber vestigios interesantes, tiene que haber museos de sitio. Y los museos que se hacen sobre el terremoto son en parte recordatorios históricos, pero también son lugares educativos, preventivos, donde se enseña a tomar conciencia y cómo actuar, porque en esto yo creo que las medidas preventivas con la comunidad son tanto más importantes que el recuerdo del pasado. Pero también yo quiero decir que la reconstrucción que se hizo bastante bien, sobre todo en el borde costero, en Dichato, con zonas de mitigación, con estos palafitos que buscaron un equilibrio entre la necesidad de los pescadores de seguir a orilla del mar, con de protegerse, toda la señalética que se generó, el reforzamiento de los bordes costeros, también es una forma buena recordar el terremoto, cosa que Talcahuano es una ciudad que nació de nuevo. Y lo que se mantiene hoy día dañado, como es el caso del mercado talcahuano, también es consecuencia de las dificultades burocráticas y además los temas colectivos, organizarse cuando hay muchos dueños y cuando el Estado tiene dificultades para avanzar. Entonces también eso es una señal de cómo tenemos que ser más efectivos, más eficientes a reconstruir. Concepción no quedó tan dañado con el terremoto. Quiero recordarles que de 1000 edificios solo 7 se destruyeron. El único que no hizo la pega fue Río, que cayó, se quebró. Torre Higgins. Y claro, Torre Higgins, que quedó muy dañada, pero no cayó, quedó destruida. Porque la norma chilena no busca que el edificio quede indemne, lo que busca es salvar vidas. Entonces, porque si no, podríamos hacer todos los edificios a estándar hospital, que soporten un 9,5 y sería impagable. Por eso se busca un equilibrio en que lo que importa es la vida humana, no lo material.
Y la verdad que se destruyó en el terremoto lo mal construido, lo construido en lugares inadecuados o lo construido en el pasado con normas distintas. Pero la ciudad nuestra, después del 39, que metimos mucho fierro y cemento, después del 60, ya es una ciudad que resiste un terremoto. Hubo, perdone que diga la expresión, apenas 50 muertos, cuando hubo 10.000 en el 39, y lo que más nos dañó fue el maremoto. Yo hago una advertencia sobre el maremoto, porque a medida que la ciudad crece, la gente quiere acercarse al mar. Vamos al borde costero, construimos lugares inadecuados, con quebradas. Biobío es una región atrapada contra el mar. Porque ustedes se fijan, la cordillera de la costa, en Tomé, o en Penco, incluso más allá, incluso en Lota, cae sobre el mar, entonces no hay lugares donde guarecerse, y incluso Concepción está construido sobre el palo cauce del río Biobío y el río Andalián, que perfectamente pueden recuperar después su cauce. Claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema del borde costero y el maremoto es algo que debe preocuparnos para el futuro, más que el terremoto, porque la ciudad ya está construida de una manera que se salva. Por supuesto, hay cosas muy terribles, como la explosión que hubo aquí en química en la universidad, pero la universidad, muchos edificios clásicos de la Facultad de Derecho, Biología, el caso de Humanidades, son anteriores al terremoto del 39 y sobrevivieron. De hecho, sirvieron de hospital para el terremoto del 39, lo que demuestra que la ciudad es resiliente y soporta. Por eso mi advertencia es sobre el borde costero. Y sobre el tema de la memoria, hubo varias iniciativas. Los libros, por ejemplo, son una forma de recordar, documentales, este programa mismo que ustedes hacen. Proyecta Memoria fue una fundación que surgió, lo del cementerio, que es un lugar justamente de memoria, pero mantener edificios completos, yo creo que es dar una señal de desesperanza, no son una fuente de resiliencia, no son un ejemplo para el futuro. Yo creo que hay que vivir hacia adelante. La memoria ocupa un lugar, pero no puede estar al centro porque se transmite más bien emociones negativas que positivas. Es una opinión y es discutible. Sí, profesor, siempre para nosotros es muy importante tener programas como este, conversaciones como estas, que ayuden obviamente a que la gente vaya comprendiendo todo el acontecimiento que se va generando en momentos tan difíciles para la historia de un país que ha sufrido muchísimo con respecto, ¿verdad?, a estas problemáticas. Y por lo mismo le agradecemos que siempre pueda darse la posibilidad de estar aquí con nosotros hablando de la historia y reconociendo los terremotos más importantes que hemos ido viviendo como país. Yo valoro mucho esto que están haciendo ustedes, porque como decíamos recién, hay mucha gente que no lo vivió, que no lo entiende y que además en la urgencia de la emergencia piensa hacia adelante y el momento no hacia atrás, y en la memoria, y también es importante. Así que quiero solo contarles una primicia. Estamos duplicando la Galería de Historia del museo. La construcción ya empezó, así que esperamos inaugurarlo a final de año. Y es una visión de Concepción como una ciudad capital regional, muy bonita. Estuvimos otro día con el alcalde ahí viendo el avance de las obras, y el terremoto tiene un lugar muy especial en esa museografía que estamos generando, donde hay un quiebre. Viene la ciudad, digamos, postcolonial, una ciudad que emigra del campo a la ciudad, y de repente viene un muro destruido. Incluso usamos elementos originales del terremoto 39, donde hay sacado del cementerio, donde la gente puede ver cómo la ciudad cambió. Por supuesto, en el primer momento la destrucción, pero después la reconstrucción moderna, la modernización. La verdad que el cambio que trajo el terremoto no solo fue material, también fue cultural. Una ciudad más entretenida, más cosmopolita, más nocturna, llega a los cines, y por lo tanto también hay que pensar que los terremotos pueden traer nuevos aires y generar una ciudad como esta, con la diagonal, con grandes avenidas, una ciudad que cree que lo mejor siempre está por venir y vive mirando hacia adelante. Esa es nuestra concepción resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.